Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar ante tantos colegas que son, digamos, partícipes de todo el escenario investigativo, académico en Latinoamérica, y es importante reunirnos hoy en una noche, digamos, en donde hacemos un homenaje y honor, por supuesto, a Rafael Alberto Pérez, que tuvimos, por supuesto, la oportunidad de conocer y de sentir esa esencia que tiene él desde la nueva teoría estratégica y, por supuesto, cómo nosotros desde la academia podemos hacer ese aporte metodológico, es importante. Eh, Hoy vamos a traer un aspecto importante eh, que es muy provechoso para una realidad de Colombia como es el post-acuerdo de paz firmado en el año 2016. Y vemos cómo la nueva teoría estratégica, sin querer queriendo, podemos decirlo así, ha estado presente y latente en todo el proceso, porque a través de sus 7 apartados, por supuesto, muestra la evidencia de cómo a través de la recuperación del ser humano, que es uno de los aspectos fundamentales, y la articulación, por supuesto, de lo social, muestra una incidencia puntual desde cómo podemos resaltar y conservar la memoria histórica a través de escenarios creativos, a través de escenarios tecnológicos, a través de la oportunidad que podamos transformar el imaginario colectivo de tantos años de violencia que infortunadamente hoy persisten en el país. Y todo ello a través de estrategias digitales. Es un estudio, eh, por supuesto, de reflexión que hicimos preliminar y que tiene un aporte y que incide, por supuesto, en cómo nosotros desde la comunicación social y el periodismo, aunado con esta corriente de la nueva teoría estratégica, podemos hacer o podemos visibilizar escenarios para que la memoria histórica de un país como Colombia no quede en vilo, si se puede decir así. Entonces, esta reflexión epistemológica nos brinda la importancia que tiene la tecnología y la apropiación social de la tecnología. Más adelante vamos a tener la oportunidad de explicarles las aplicaciones tecnológicas que hoy por hoy existen en el país y que pueden contarse con los dedos de la mano, literal, pueden contarse con los dedos de la mano en un país donde requiere, más allá de aplicaciones, de páginas web, requiere de un trabajo didáctico, de un trabajo pedagógico, desde la educomunicación, en donde, por supuesto, todos los gremios, no solamente el académico, que somos nosotros, sino también hagan parte de la comunidad empresarial, la comunidad gubernamental, que también aporta un grano de arena importante. Entonces, esta estrategia de la recuperación del ser humano a través, por supuesto, de los escenarios creativos, lo que busca, por supuesto, es la no repetición de la violencia. Recordemos, por supuesto, que Colombia se encuentra actualmente en un periodo de posacuerdo de paz. Y lo mencionamos posacuerdo en el sentido de que si fuera posconflicto ya se hubiese hecho la paz estable y duradera que planteaba el presidente o el expresidente Juan Manuel Santos en su momento. Actualmente estamos, por supuesto, haciendo desde el país acercamientos con otros grupos subversivos, es decir, que todavía existen una estela, si se puede decir, de hostilidad, una estela de hostilidad que no permite que exista una paz completa, si se puede decir así. Entonces, este estudio de esos escenarios creativos, de la visibilidad de la memoria histórica, recobra un valor importante porque a través de los 7 apartados de la nueva teoría estratégica se visibiliza, se promociona, si se puede decir así, las acciones puntuales desde la tecnología para que, por supuesto, se pueda implementar y que generen, que es una propuesta que nosotras tenemos, se genere en el tiempo una acción futurible que permita, por supuesto, que todos los colombianos y a nivel Latinoamérica desarrollar en una aplicación o en un medio transmediático, si lo pudiéramos decir así, aspectos pedagógicos, aspectos didácticos y, por supuesto, la importancia estratégica de la comunicación que está latente allí para masificar la información y mantener el recuerdo vivo de acciones puntuales y de hechos victimizantes que, por supuesto,
como lo decía ahorita, infortunadamente hoy por hoy tienen todavía azotado al país desde diversas orillas, ¿no? Desde diversos actores del conflicto armado colombiano. Entonces, Ana, ahora nos trae los talantes y continuamos, por supuesto, en esta presentación. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Empezamos, como me comentó Catherine, con los talantes epistemológicos de la comunicación desde la nueva teoría estratégica. El primero de ellos, queremos ahondar un poco desde el acervo social interconectado, en donde principalmente se busca mirar el pensamiento, el sentimiento, actuar sobre todo en cuanto a estos procesos a través de los dispositivos electrónicos. Digamos que actualmente nos dimos cuenta con Catherine que es una de las tendencias que se está investigando y que pues a partir también de esta investigación creemos que es fundamental que se deba investigar, sobre todo pues desde la nueva teoría estratégica, donde claramente se proponen pautas de comportamiento que se puedan percibir en medios masivos digitales. Hoy en día estamos interconectadísimos, la masificación un poco, la divulgación de contenidos y los productos audiovisuales a la mano pues claramente de las personas. También consideramos que es necesario pues informar, sobre todo pues a los actores que están allí involucrados. Es importante también alinear esa comunicación, ¿no? También es importante pues tener una comunicación intercultural. Digamos que por todas estas herramientas digitales se busca que desde la comunicación digital generar una cultura de paz. ¿Sí? Y las tecnologías de la información hoy en día han estado impactando e influenciando el comportamiento, la cultura, sobre todo de la sociedad. Cuando hablamos de comunicación intercultural en los escenarios, en los diferentes escenarios que, digamos, descubrimos también con Catherine y que nos gustaría de pronto más adelante plantear, deben ser claramente innovadores y sobre todo, pues, aprovechar esas herramientas digitales que ya existen y pues obviamente hacerlas un poco más asequibles para pues obviamente entender a través de lo digital, que nos ayuda mucho a comprender muy bien esas tradiciones, esos significados que pues obviamente están alrededor del mundo. Claramente todos ya hemos vivido pues aquí en Colombia de manera directa o indirecta la violencia y el conflicto armado en Colombia. Entonces, pues entender un poco también esa influencia que ha tenido la historia y pues obviamente plantearla en los diferentes, digamos, escenarios digitales. También está el tema de manifestaciones sociales virtuales, en donde claramente entendemos los movimientos sociales a través de la virtualidad. Claramente se ha evidenciado un poco esa importancia de conocer la opinión pública de manera masiva, sobre todo, digamos, más recientemente y por las redes sociales, se ha visto el tema de los hashtags. Que pues utilizan en todas las redes sociales y pues de las cuales hoy hace sobre todo una construcción de memoria digital. En Colombia, por ejemplo, el 2 de octubre del 2016, donde los colombianos decidiríamos en su momento la aceptación o el rechazo del plebiscito, hizo parte fundamental, obviamente, los comentarios de los expertos, de la opinión pública sobre pues, este tema en particular y digamos, un aporte muy importante hacia la influencia de los hashtags, sobre todo de decir sí o sí no al plebiscito. Estaban de acuerdo en los sís, en la parte del sí, hacían uso, por ejemplo, del numeral sí a la paz, numeral adiós a la guerra, numeral el, digamos, el último día de la guerra, y claramente cuando se decía el no, se hacían uso de, por ejemplo, numeral resistencia civil, numeral paz, pues digamos, votar no, numeral no al plebiscito, numeral saber decir no. Entonces, digamos que tuvimos un buen desarrollo en cuanto a manifestaciones sociales, en cuanto a este tema en particular. Eh, También tuvimos un poco el ambiente innovador digital. Creemos que es un aspecto relacionado con la memoria histórica como tal, digamos con este constante cambio tecnológico, la forma en que nos comunicamos, la historia como claramente evoluciona constantemente, tenemos mucha información. Desde lo digital
se debe buscar narrar estratégicamente esos hechos históricos y esas, pues, digamos, esas experiencias que han tenido las personas en el tema del posacuerdo. Por último, consideramos que las atmósferas creativas influyen claramente en el fenómeno psicosocial. Nos referimos que hay en el ambiente hechos culturales, sociales, políticos, bueno, económicos, etcétera, y queremos exponer que la inquietud existe, ¿sí? Y que hay que desarrollarse a través de las herramientas tecnológicas como acciones de reconciliadoras que permitan pues claramente utilizar la información, datos de manera ilimitada y pues claramente desde un componente pedagógico. Estamos hablando entonces desde un estado del arte que son pues claramente meritorios de estudiar desde la nueva teoría estratégica. Entonces, es pertinente, a partir de lo que Anita nos amplía, de esos talantes epistemológicos de la nueva teoría estratégica, observar la visión de la nueva teoría estratégica en un escenario como el colombiano y cómo a través de la apropiación social de las tecnologías podemos favorecer a conservar, a sostener, a mantener la memoria histórica en la retentiva de los colombianos con el objeto de que no se vuelvan a repetir los hechos de violencia. Entonces es pertinente el reto que tienen las tecnologías hoy por hoy con los cambios. Para nadie es un secreto que esta pandemia nos ha, digamos, volcado, si se puede decir así, la visión que teníamos nosotros frente a la aplicabilidad de las mismas, ¿sí? Y todo ello permite, por supuesto, que se desarrollen nuevos aspectos y nuevas técnicas para desarrollar una paz positiva, para que esa paz positiva tenga en los colombianos una comunicación para el desarrollo, no solamente de las comunidades apartadas del país, donde hoy por hoy la radio comunitaria es el único medio que llega, por ejemplo, donde el Internet tiene una dificultad de llegar a esas zonas apartadas en el país y por supuesto con actos de corrupciones que impiden que el buen curso de los planes gubernamentales que están a la orden del día y están planificados para que se den, no se desarrollen como debe ser. Entonces, esa visión que nosotras descubrimos en este primer bosquejo, si se puede decir así, lo desarrollamos en el marco de un laboratorio de estrategias en comunicación que existe actualmente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, en donde no solamente se aplica el aspecto de consultoría empresarial, sino también se hacen estudios sobre cómo las teorías, ¿verdad?, de la comunicación y de, por supuesto, el aspecto estratégico inciden en aspectos sociales como es el que estamos presentando a continuación. Ese aspecto también es importante canalizarlo. Entonces, a lo largo de la historia es importante que uno mantenga el recuerdo a través de qué, por supuesto, de los aspectos tecnológicos, de un documental, de un aspecto puntual, si se puede decir así, de acciones pertinentes que están latentes en todo, digamos, las esferas de la sociedad, desde lo empresarial, económico, cultural, político, en donde esas tecnologías nos dejan a nosotros saber qué ha ocurrido en el pasado, ese bosquejo que podemos tener a nosotros frente a lo que ha sucedido, lo que está sucediendo ahora y lo que puede suceder. Entonces, fíjense la importancia que tiene este aspecto puntualmente. Esto nos permite a nosotros tener una mirada, si lo pudiéramos decir, nosotros de los aspectos puntuales que han sucedido a lo largo de la historia en el país y que por supuesto luego del 2016 de la firma del acuerdo de paz hay un central desde lo que es la violencia desde lo que los colombianos decíamos, esto nunca se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar esta violencia? Cuando, por supuesto, estaba unida, si se puede decir así, esa idea de que esto era imposible de que se acabara, de que se firmara, por supuesto, un acuerdo de paz. Entonces, a través de este hecho histórico para el país en el año 2016, hay
por supuesto, de la fragmentación a la complejidad, un aspecto muy importante, por supuesto, donde se construye una estrategia de saberes, donde hay, digamos, muchas opiniones encontradas de las personas que desde diversos actores de la sociedad, por supuesto, se contextualizaba de que si era posible o no lograr este aspecto de la paz. Entonces, cada individuo tiene una propia visión. Cada individuo es capaz de crear realidades conforme a lo que ha vivido. Entonces, es allí donde se cambia el paradigma, que es uno de los aspectos puntuales de la nueva teoría estratégica, en donde el aspecto digital ayuda a masificar quienes han, digamos, sufrido directa o indirectamente de un hecho victimizante en el país. Entonces, al difundir de manera inmediata los aspectos a través de la tecnología, hay un campo importante. Entonces, acuérdense que, bueno, para relacionar un poco, luego de este acuerdo de paz, anteriormente hubo un antecedente, lo decía Anita, hubo un plebiscito, las personas o la gran mayoría de colombianos vota por el no. Entonces, de entrada hay un hecho de choque allí frente a lo que el gobierno desea y anhela, que es firmar un acuerdo para mitigar, si se puede decir así, el golpe violento y hostil que hemos vivido por años, y por supuesto el aspecto que tenemos todos los, digamos, los que hemos hecho parte desde la academia, desde la empresa, desde cualquier diverso de los sectores, de que qué pasa o qué va a pasar ahí, una incertidumbre, una estela de incertidumbre. Entonces, del actor relacional al hombre, perdón, del actor racional al hombre relacional, es decir, cómo podemos nosotros dar unos puntos de vista, cómo podemos divulgar contenido, cómo a través de Twitter podemos alzar la voz de protesta, como lo que decía Anita hace unos instantes. De pronto, la oportunidad que tenemos nosotros de en tiempo real compartir una información o compartir una opinión, y por supuesto esa es la democratización virtual que hoy por hoy existe. Entonces, frente a ello, hay un cambio en la organización, ¿verdad? Desde diversos aspectos, desde la producción de esos productos transmediáticos que se desglosan no solamente en instituciones del Estado como el Centro para la Memoria Histórica, sino desde otras esferas, si lo pudiéramos decir así, centros académicos en las universidades que buscan socavar qué es lo que está sucediendo en cada rincón del país, desde diversas orillas, para divulgarlo, para masificarlo. Entonces hay una unidad de producción y, por supuesto, de innovación que significa, si se puede decir así, resignifica el valor del ser humano, resignifica el valor de las instituciones, dignifica también a las personas que han sido víctimas de la violencia en el país. Entonces hay un cambio en el enfoque, ¿sí? Hay un cambio en el enfoque que, por supuesto, es pertinente que nosotros hablemos desde una actividad propia del ser humano, en donde se genera un cambio colectivo de las personas, por supuesto, que tienen en cuenta desde diversas orillas culturales algunas contradicciones que existen. Por ejemplo, dicen las estadísticas que las personas que votaron por el sí a la paz eran personas que estaban en los territorios donde había fuerte violencia, y las personas que votaron por el no a la paz eran aspectos donde, o eran, digamos, personas o una población que se encontraba en el casco urbano, ¿sí? Entonces, había la disyuntiva, si se puede decir así, de que los campesinos, las personas de lo rural, donde existió, digamos, fuertemente el conflicto, ellas eran las personas que querían la paz. Por eso votaban por el sí. Las personas que estábamos acá en la ciudad eran las que votábamos, por supuesto, por el no, por diversos motivos, ¿no? Porque no veían que de pronto las insurgencias estuvieran digamos, en el Congreso de la República como hoy están, porque la resolución del conflicto no estaba todavía, o la sociedad quizás no estaba todavía preparada para ello. Entonces, nos damos cuenta cómo hoy por hoy pueden existir nuevos medios, pueden existir nuevas acciones puntuales desde la comunicación, desde la cultura, desde lo político, para que se mitiguen, por supuesto, las acciones puntuales. Para ello, Anita nos trae cómo es el aspecto o la nube tecnológica que actualmente existe en el país.
Sí, bueno, rápidamente porque el tiempo se nos está acabando, pero en Colombia en los últimos años se han desarrollado diversos espacios, digamos, es muy recientemente, como lo vemos en las rutas del conflicto, en el Centro de Memoria Histórica, en Recordari, en la Universidad Nacional principalmente y en The Hub. La mayoría de ellas son aplicaciones que permiten realmente hacer bien el recorrido histórico, ¿sí? De entender muy bien el conflicto armado del país, por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿sí? También nos da un poco de bases de datos, claramente pues libros digitales sobre la historia en general también del país y también líneas del tiempo específicas, por ejemplo, no sé, de recopilación sobre las masacres que hubo, digamos, en la época del conflicto y una sección también de mapas que permiten también filtrar departamentos, años, grupos responsables también de los hechos. Entonces, para comentarles que efectivamente aquí en Colombia, a partir de diferentes procesos, es necesario permitir a las generaciones, a las diferentes generaciones, espacios digitales para que exista una interacción, una divulgación de contenidos para conocer al detalle sobre la historia y evolución misma del país. Y cerramos con, digamos, la propuesta que tenemos desde el proceso investigativo y, por supuesto, desde el Laboratorio de Estrategias en Comunicación como proyecto macro de investigación, y es permitir desarrollar un producto tecnológico que encierre la estrategia, que encierre, digamos, la acción propicia de la comunicación y, por supuesto, de mantener y sostener la memoria histórica. Al estudiar las anteriores, si se puede decir así, aplicaciones y medios electrónicos donde se masifica la memoria histórica, se queda corto frente a una acción, digamos, educativa que debe tener las personas. Coloco un ejemplo, se plantea un seminario virtual, se cuelga en estas aplicaciones y por supuesto la persona lo puede desarrollar, puede descargar certificados. Son acciones puntuales, ¿no? Ahora, también desde lo pedagógico y desde lo didáctico con juegos en donde los niños también tengan la oportunidad de, por supuesto, a manejar la aplicación y que tengan la oportunidad de tener una interacción puntual, ¿verdad? Para que desde la primera infancia se recuerde qué ha sucedido en el país. Y esto permite, por supuesto, que la memoria histórica se sostenga y se mantenga en el tiempo como una acción futurible. Muchas gracias.